Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto recibirlos en Triángulo de Letras, el programa que, como ustedes ya saben, se dedica a hablar acerca de novedades literarias, pero sobre todo a conversar acerca de ellas. Y qué mejor que conversar con quienes las producen, con quienes las traen hacia las librerías y de allí a nuestras vidas. En esta ocasión, un capítulo en el que vamos a platicar acerca de 3 ideas para un país, 3 ideas desde la perspectiva, conceptuadas desde la perspectiva de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en la librería Rosario Castellanos. Me da enorme gusto saludar viejo compañero allá en la preparatoria, en años ya prehistóricos, Abel Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias y yo les agradezco mucho esta oportunidad para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Abel. Juan Inés de Esa, que ya nos conocimos hace años en algún programa en la radio, y hoy es un gusto saludarte por aquí. Gracias, gracias Lalo, un gusto. Muchísimas gracias, Juan Inés. Sara Šefčovič, a quien respetamos, admiramos y agradecemos enormemente que hoy su agenda, siempre apretada, nos haya permitido poder conversar. Muchísimas gracias, A ti, Sara. al contrario, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y 3 ideas para un país, 3 autores. Vamos a conocer un poco más acerca de lo que han hecho a lo largo de sus vidas, lo que han producido. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación. Abel Hernández estudió la licenciatura y maestría en Filosofía en la UNAM y una maestría en Economía en el TEC de Monterrey. Realizó su doctorado en Investigación Educativa en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Es miembro graduado de la Sociedad Británica de Psicología y forma parte de la Red Internacional de Investigación en Didáctica. Juana Inés de Esa es novelista, ensayista, editora y comunicadora. Fan de la literatura, confiesa sentirse obsesionada por su futuro y el de su generación. Además, es consultora en temas de cultura escrita y autora de las novelas Pink Doll y Rebel Doll, y columnista semanal en el periódico Reforma. Sara Šefčovič nació en la Ciudad de México. Es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Articulista semanal en el periódico El Universal. Novelista, traductora, profesora y conferencista respetada en México y en el extranjero. 3 ideas para un país, y como parte de esta configuración ciertamente intelectual que el día de hoy vamos a llevar hasta sus hogares, vamos a leer un cuento, el libro que aquí nos presenta Abel Hernández, que tiene que ver con la OCDE y con la Universidad de Guanajuato, y tiene que ver también con nuestras vidas como lectores. Conozcamos un poco más acerca de él, regresamos e iniciamos una entrevista, plática aquí con mi querido Abel. Compartir la lectura es uno de los actos más esenciales para el desarrollo del ser humano y de la cultura. Compartir las experiencias que han vivido papás y mamás de diversas culturas al leer para sus hijos e hijas y junto con ellos es un acto que nos habla de generosidad intergeneracional y también de solidaridad global. En nuestra tarea de heredar mejores posibilidades para el desarrollo humano de las siguientes generaciones, necesitamos ampliar los horizontes de acción con el fin de disminuir las diferencias en la construcción de las capacidades elementales para el ejercicio de la libertad. Mi querido Abel, el lugar común desde la perspectiva, creo, paterna, materna, a los niños. Tienes que leer, es importante que lo hagas. Pero el papá no lee. Si no se adquiere como hábito, creo es muy difícil que después un pequeñito, pequeñita se convierta en lector, y de alguna manera esto es lo que ventilas a lo largo de este trabajo editorial. A mí me pareció notable, pero cuéntanos, por favor. Sí, claro, bueno, la idea de este trabajo es parte de un reporte especial del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes que conduce la OCDE a nivel internacional, el programa de PISA, para ver qué también la educación formal sirve en el mundo a nuestros estudiantes. Y ahí, bueno, la cuestión es tratar de evaluar en matemáticas, ciencias, comprensión lectora. Este es concretamente el trabajo en el que se basa en parte este estudio. Y de lo que se trata es sobre
experiencias que padres de otras culturas han tenido al leer a sus hijos y cómo eso ha impactado en los resultados de este tipo de exámenes. Me llama muchísimo la atención entre los datos que aportas dentro del texto, el programa inglés, ¿no? Que a los meses de nacidos, cuando llevas al niño al pediatra, te regalan un par de libros por parte del Estado, se llama Book Start. Sí. Y permite que los padres le lean algunos materiales previamente seleccionados por el Estado inglés a los niños. Ese tipo de prácticas son como benéficas, ¿no? Me da la Claro, impresión. desde luego. Bueno, en ese sentido, y además tuve la experiencia de que mi hija más pequeña nació en Inglaterra, Bien, y a nosotros nos visitó el Servicio de Salud llevándonos justamente este paquete de libros pequeños, con mucha orientación y sobre todo con la invitación y su credencial para ir a la biblioteca local. Ya de bebé podíamos ir y consultar y llevar libros. Y lo más importante es la magia de la lectura que se da para los niños, pero la magia de contarles cuentos en la noche, que también mis otros hijos me acompañaron con el doctorado allá, y de repente tuvimos que incorporarnos nosotros mismos a la tradición inglesa del cuento en la noche. Era así como una parte en la que los niños hablaban en todos lados y nuestros hijos decían, pues, ¿dónde nos vas a contar el cuento? ¿A qué horas? Y entonces comenzamos esa costumbre. Realmente es una costumbre que en otras partes está mucho más difundida. Y yo creo que hay que empezar por contar cuentos. No solamente, desde luego, después leer. Pero Bien. los padres tenemos que irnos inventando cuentos. despertar la imaginación. Inteligencias articuladas, como todo el país sabe, Juana Inés, Sara, ahora seguramente también tendrán una opinión con respecto a esto, pero en principio me gustaría que me respondieras, ¿qué nos está faltando? ¿Por qué de repente hay esta desvinculación hacia el hábito lector? Entre mil cosas, y entiendo que también ustedes tendrán una opinión, pero dime por favor, Abel. Bueno, yo creo que una de las cosas que se señalan también es que tú aprendes algo cuando lo ves que otros lo hacen, otra persona significativa para ti. Claro. Un papá es un ejemplo muy grande de si estás leyendo o no. Y la invitación es a leer el periódico incluso, pero que los niños vean que tú disfrutas la lectura. Tendríamos que manejar esta idea desde el disfrute y el goce de leer, porque si lo empezamos a imponer como una tarea obligada y nosotros no disfrutamos del compartir con el otro, yo creo que esa es la parte esencial. Deberíamos de tratar de encontrarnos a nosotros en un espacio de encuentro con el otro a través de la palabra. Claro. Y en un encuentro que es gozoso para nosotros, para poder transmitir el gozo de leer también. Esa fíjese. sería la esencia para mí, que nosotros encontremos un gusto. No sé, antes de educar al niño, tenemos que encontrarlo nosotros. Claro, y qué vínculo en ese sentido tan benéfico y tan virtuoso. A ti, Juana Inés, te correspondió un padre lector consuetudinario de todo. Me supongo que en alguna medida también dejó en tu hermano Ángel, en ti, en mucha de la gente que lo conoció, el gusto o el placer real, genuino, pues por acercarse a un libro y leer. A mí me tocó, Lalo, una familia lectora, o sea, Bien. no nada más, sí mi papá que de eso vivía. y Me que refiero no a él sobre solo- todo por la figura pública, ¿no? En tanto su, y que, su y que imagen, no solo claro. nos enseñó a leer, digamos, sino que nos enseñó que de eso se podía vivir, de leer y escribir, ¿no? Y que, bueno, había que trabajar muchísimo, había que decir que sí a todo, ¿no? Porque, bueno, pues la cantidad de cosas que hizo y que escribió no solo basta, sino basta con B grande de pronto también y amplia, ¿no? Pero Basta en los dos sentidos. basta o en los dos sentidos, vertientes. amplia y muchas veces sin poder tener mucha posibilidad de escoger, ¿no? Pero bueno, había de todo. Y yo sí, pues yo soy la tercera generación de mujeres universitarias en mi familia materna, lo cual no es una cosa frecuente en este país, ¿no? Y sí se entendía que parte de, no solo del disfrute, que esa es una discusión que yo tengo con frecuencia con respecto a la lectura, no solo del disfrute, sino también del pensamiento y del trabajo, pasa por actos de lectura y por desentrañar diferentes tipos de texto. Yo creo que, digo, trepándome a la pregunta, pues, ¿qué nos falta? Nos faltan bibliotecas, nos falta acceso a textos de todos tipos, nos falta abrirnos y entender leer para qué, ¿no? Sí, queremos leer, todos vamos a leer, pero nadie nos dice para qué. Y la OCDE, por ejemplo, tiene un gran estudio diciendo, pues un obrero que puede entender un manual tendrá mucho más posibilidades de ir ascendiendo en puestos y en responsabilidades y desde luego en salarios, si es capaz de leer un manual y entenderlo o de expresarse por escrito de manera más o menos
clara y efectiva. Entonces, bueno, pues leer para tener chamba. Yo es lo que digo siempre, ¿no? Sor Juana no se entiende sin la posibilidad de haber leído y de haber aprendido a leer y escribir. Germán Dehesa no se entiende, no cambia su destino si no es a través de las letras. Miguel Ángel Granados Chapa, Benito Juárez. O sea, tenemos grandes historias de éxito a través de la lectura y de la escritura y de la formación de usuarios plenos de cultura escrita. Entonces, esa parte nadie nos la dice. ¿Pues por qué? Pues porque te puede dar trabajo. Naturalmente, y enriquecimiento y crecimiento. Ahora vamos a comentar lo que tiene que ver ya dentro de estas 3 ideas para un país con la opinión ciudadana personalísima interior de Juana Inés, reflejada en este muy divertido y muy sabio, me parece, libro que se llama Treintona, soltera y fantástica. Pero me gustaría compartir con nuestra querida Sara Sefcovic, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué tan desvinculados? Y digo esto pues para extender un poco la pregunta e iniciar nuestra conversación. Por supuesto, lo que dicen los dos, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también nos hace falta algo que nosotros no podemos conseguir, que es hacer que el mercado deje de ser el que impone qué es lo que hay que leer y qué es lo que no, y por lo tanto no tenemos acceso a la enorme, porque es enorme oferta editorial que hay, de tal manera que te encuentres aquello que a ti te gusta, a ti te motiva, a ti te permite aprender, a ti te permite disfrutar, pero aquí estamos condenados por la muy poca cantidad de librerías, de bibliotecas, a solamente tener frente a nosotros aquello que el mercado te dice, esto es, y a lo mejor no es lo que a ti te hace feliz, y eso complica mucho el tema de decir, vamos a leer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo hace muy caro. Entonces, ¿cómo tener el acceso a la oferta sin necesariamente que ello esté determinado por el mercado? Entiendo, por supuesto. Y bueno, en la diversidad radicaría muchísimo de la fortaleza de este tipo. Ya no digo de programas públicos, de programas personales, Claro. ¿no? Claro. Si como padre te acercas a un lugar en el que hay una suficiente oferta, es mucho más sencillo que elijas cosas que realmente te animen y te estimulen para leer personalmente y para que tus hijos te vean leyendo y leerles a ellos, ¿o no, Abel? Sí, desde luego. Y ahí, bueno, en esto que están comentando, una cuestión que desde nuestra perspectiva es fundamental, es la labor educativa que realmente tenemos enfrente, reconociendo que no somos un país de lectores y que la escuela al menos debería de ser realmente un oasis de lectura. Debería de dar la oportunidad, si los papás no los leen a los niños en la escuela, el trabajo es de los maestros en el aula. Y sería maravilloso, sería fantástico si en nuestro país cada día, en todas las aulas del país, comenzaran los niños con un cuento divertido. Comenzar a la maestra contándoles algo chistoso. Sí, mira, me lo platicas y se me antoja muchísimo, ya pensando en mi infancia. ¿Puedo Perdón, hacerte Sara. un comentario? ¿Recuerdas, o no sé si estabas en México o estabas en Inglaterra, aquellos rincones de lectura que pusieron una época en todas las escuelas? Pero todavía Un existe, rincón. son las bibliotecas de aula y escolares. Todavía Pero las todo estamos eso ha pagando. cambiado, ¿te das cuenta que todo eso ha cambiado? De ser un rincón donde había unos cuantos libros donde tú te sentías muy libre de acercarte al pomposo título de biblioteca y pasar por todos. O sea, para un adulto a lo mejor lo de biblioteca no te impresiona mucho, pero para un niño creo que tocar, aunque se destruya el libro, abrirlo, podérselo llevar a su casa, perderlo tal vez, pero le da una sensación de confianza con el objeto libro que no tienes en un lugar, ya sabes, cerrado, formal, solemne. Te aleja mucho del libro. Sí, naturalmente lo conviertes en una especie de pieza de museo, no una reliquia santificante que allá colocada en la lejanía me va a ayudar a crecer, Cuídalo, a O en comprender. en Justo. muchos casos no la puedes elegir, no es una lectura elegida. Además. No es que te abran un acervo y tú decides qué Sí, quieres. sí, no, y a lo nunca. mejor quieres dinosaurios o a lo mejor quieres el manual de la tele porque hay niños a quienes les interesa mucho qué pasa allá adentro. O quieres un cuento. Pero ni como Pero no adulto puedes tampoco. Muchas veces no, es muy No, cierto. tú tienes que ver el catálogo y pedirlo. Y los libros que uno quiere leer son los que uno ve, ojea, ve el índice y dice, este se me antoja. Aunque luego lo dejes después del primer capítulo. Claro. Ayer estaba leyendo que los que hacen el NUC, el dispositivo electrónico de una librería de Estados Unidos, dicen que no hay 99% de la gente que lee, que compra ensayos en la NUC, los deja a la mitad. Imagínate. Pero no importa, ya leíste Bueno, la si empezaste. mitad.
Bueno, mira, desde esa perspectiva, ¿no? Ya tomaste Desde esa una postura decisión. también resulta claro. También. Sí, sí, Por lo sí. menos ya tuviste oportunidad de explorar y si no te interesó, como muchas veces se ha dicho, Sí. aviéntalo por allí. Hay tanto por leer. Estamos hablando acerca de 3 ideas para un país. Ahora ya hemos abordado esto que de verdad es uno de Nos los problemas apasiona todo. estructurales, ya no digamos de la República, de nuestras vidas. Y ahora regresamos y vamos a explorar la perspectiva humanísima, personal y una perspectiva que también tiene que ver con lo histórico de nuestro país. Vamos a la pausa, ahora regresamos, estamos en Triángulo de Letras. Yo, a quien me lo pregunte, le digo que soy muy feliz. Que ser una soltera mexicana de 35 años, entrados en 36, no me provoca el más mínimo conflicto. Que muy por el contrario, voy proclamándolo por el mundo a los 4 vientos, porque para empezar, ni me veo de 35, ni soy el tipo de mujer que necesita un hombre al lado para que la defina y la valide ante el mundo. Además de que, gracias a la afirmación de mi autonomía, he tomado una serie de decisiones que me han permitido crecer y organizarme una existencia que me acomoda. Así que de veras, nada me acongoja, nada me hace falta y estoy encantada conmigo, con todo lo que he logrado y todo lo que me queda por hacer. Se lo digo a todo el que me pregunta y a quien no me lo pregunta. De pronto también tengo 35. Soy eminentemente soltera y absolutamente feliz. Querida Juana Inés, treintona, soltera y fantástica. Esto tiene que ver con una dialéctica de la mexicanidad, de la soltería, de la treintena, en fin, cuéntanos, por favor. Yo creo que tiene que ver con una decisión de vida. Porque en el centro del libro, digo, además de hablar de una serie de anécdotas que me pasaron a mí, les pasaron a mis amigas, a mis amigos, ahora estoy haciendo el de los hombres, de llegar a los 30 y tantos y darte cuenta de que todo eso que nos habían prometido, yo creo que eso fue algo que le pasó mucho a mi generación, lo que nos prometieron de que si ibas a la escuela ibas a tener un gran trabajo, de que si lo hacías todo bien a los 30 y tantos ya tenías que estar casada y con hijos y con un marido que te mantuviera y que tomara tus decisiones y te dijera por quién votar y todas estas cosas. Sí. Todo eso que nos dijeron que iba a suceder no sucedió. Ajá. Entonces llegamos Afortunadamente, en una medida, ¿eh? Llegamos a los 30 y tantos y dijimos, me mintieron, ¿no? O sea, yo de chiquita tenía a Barbie, que tenía un accesorio que se llamaba Ken, que era el que resolvía todo, y resulta que no. Y resulta que eso no sucede y entonces uno lo que tiene que hacer es una de dos, o tirarse a la desgracia y decidir, no me importa quién me la hizo, sino quién me la pague, o sea, me voy a casar con el primer incauto que me pase por enfrente, o voy a vivir pensando que fracasé, ¿no? Voy Bien, a vivir entiendo. esta condición pensando que fracasé y en realidad lo que yo propongo en el libro es qué modelo te estás comprando, ¿no? O sea, te estás comprando el modelo de si a los 30 y tantos no te has casado, eres una quedada y lo hiciste Que es el todo lugar mal. común, más común de los lugares. Pues es ¿eh? con lo que crecimos, pero es lo mismo que decir en México nadie lee, bueno, pues ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos todos a llorar? Ujú. Pero entonces lo que yo exploro un poco en este libro son todas esas frases que nos vamos contando, ¿no? Desde a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes, lo cual te deja con varias opciones, de darte de topes contra la pared hasta que se te quite, pegarte un tiro, mudarte, cualquier cosa, pues, pero el irse comprando estas ideas e ir asumiendo los prejuicios, eso que ya alguien más pensó y decidió como una forma de entender el mundo, es claudicar. Es claudicar al pensamiento, a la responsabilidad y a la posibilidad de reinventarse. Yo creo que todo el argumento del libro, o buena parte del argumento, es hacerse responsable de las propias decisiones y también asumir y metabolizar la propia historia, ¿no? No es nada más dónde estoy ahorita, sino por qué estoy donde estoy Claro. y cómo debo honrar todas esas decisiones. Naturalmente, perfecto. Y Juana. todo esto con bonitas anécdotas de seres Muy humanos que me divertidas, invitaron muy a salir. divertidas y que además uno interpreta también personalmente, También. ¿no? Más allá, decía yo, de la condición de género, cosas que te han pasado a ti nos han pasado a todos. Sí. Una de las obras capitales para comprender uno de los aspectos más interesantes de nuestro país es la que desde hace mucho tiempo ya ha ido enriqueciendo con su trabajo especializado Sara Šefčovič, La suerte de la consorte,
Vamos a conocer un poco acerca de este material. Ahora regresamos y platicamos con Sara acerca de esto que es francamente apasionante, la suerte de la consorte. Y ahí están los ritos inmutables para dar fe de la estabilidad. Cada 15 de septiembre, el grito y el festejo posterior en Palacio Nacional para los invitados especiales y en el Zócalo para el pueblo. Y cada 16 los desfiles militares y una vez al año el informe. Ese discurso grandilocuente lleno de cifras que relatan lo que se había hecho y que apuntalan el progreso. Tanta es la felicidad nacional que hasta el delegado apostólico se permite volverse poeta a la hora del elogio. México, como en majestuoso navío atravesando el océano del progreso y la civilización, surcando las olas mansas en la bonanza y adelantándose soberanamente hacia destinos de gloria. Sara, se reflexiona muchísimo al leer La suerte de la consorte y se reflexiona desde muchas formas, desde muchas, diría yo, trincheras, opciones, en fin, parte de la diversidad de nuestro país tiene que ver, entre otras cosas, con la personalidad de las mujeres que durante muchísimas administraciones han tenido que ver también, naturalmente, con nuestra historia. Yo encontré detalles tremendos, pero también otros que me aportaron enorme conocimiento con respecto a figuras muy polémicas, como el caso de Carmen Romano, que yo no sabía que impulsó un programa para el aprendizaje del violín. De música en general. De música en general, bueno, pero sobre todo mencionabas, ¿no? Una partida Sí. que tiene que ver con los violines. Usé ese ejemplo, pero... Cuéntanos, por favor, ¿y cómo es que se dio la génesis de tu libro? Mira, este libro, en ese interés que tengo por demostrar los cambios que ha habido en cuanto al género, desde una perspectiva histórica, sociológica, cultural, de moda, de gastronomía, Claro. de costumbres, es que este libro recorre 500 años de historia de México, desde la primera virreina hasta la señora Angélica, porque se ha ido poniendo al día, hasta la esposa del presidente hoy. Y vamos viendo los cambios que hay socialmente y viene mucho a cuento con lo que decía ahorita Juana Inés, porque evidentemente las mujeres vivían diferente en una época que en otra, tenían acceso y oportunidades y obligaciones diferentes en cada momento. Después viene el caso ya pues concreto de, al poner a la esposa de un presidente con nombre y apellido, es, además de para ver su trabajo público, para entender ese cambio en la situación de las mujeres en general. Y la coyuntura y el momento histórico en el que le tocó desarrollar. Exactamente, explicando cada momento y explicando toda esa relación que ahorita está muy de moda en la discusión de si ellas tienen poder o no tienen poder, si se benefician o les va pésimo por estar cerca de quien está, porque hemos tenido de todo y en distintas épocas, algunas lo han sufrido, algunas han pagado precios muy caros, otras se han beneficiado mucho. Mencionas Margarita Maza de Juárez, ¿no? Tendemos a olvidar la figura de esta mujer tremenda, valientísima, a la que le tocó un momento francamente complicado. Y sin un quinto para vivir y llena de hijos y tenían que trabajar como podía y se le morían los hijos. Te menciono a muchas, te menciono casos muy conmovedores, la esposa de Manuel González, te menciono casos de las primeras que crearon instituciones oficiales ya a favor de la niñez. O sea, es todo un recorrido por esta historia de México que sirve para que veamos esa evolución. Porque cuando Juana Inés nos habla de cómo está la situación de las mujeres ahorita, yo pienso en toda esta evolución a lo largo de los 5 siglos que trata mi libro. Y me dan ganas de decirle a Juana Inés una pregunta, si me lo permites. Sí, claro, adelante, ¿Quién padrísimo. te prometió a ti eso que dices que te prometieron? Porque mira, yo soy de la generación de la mamá, yo podría ser su mamá, ¿no? Exactamente. Una vida de lucha en el feminismo justamente para no prometerte esas cosas y para decirte eso que te prometieron. No es así, querida. Tenemos desde hace muchos años diciendo, Bien. hay muchos caminos posibles, pero no se te olvide que nosotras somos las privilegiadas de este país y que yo a ti te puedo decir, sí, Juana Inés, tú escribiendo esto, no casándote, puedes tener tu trabajo y puedes sentarte en la televisión y decir eso. Y esa es nuestra lucha. Esa ha sido parte de la lucha feminista y el derecho a tu cuerpo. Y si no quieres tener un hijo, no lo tienes. Y si quieres sexualidad libre, puedes tomar anticonceptivos. Eso es lo que nosotras hemos peleado y me da mucho gusto ver la generación que dice,
gracias por dármelo, aunque me prometieron diferente. Bueno, a lo mejor la abuelita o lo leyó en otro lado o la telenovela. Las feministas no le prometimos eso. Pero lo que nos falta a Juana Inés y a nosotras y a todas las que estamos en esto es decir, pero eso solo lo tenemos unas cuantas privilegiadas en el mundo mexicano. Sí, en el ahorita lo mundo vamos a universal. comentar más, porque sí es cierto. Y sí, entonces, pues qué padre que tú puedas ser treintona y soltera y dichosa y muchas de las chicas que yo conozco ahora y que admiro mucho, y mujeres de mi generación también, que a lo mejor se casaron y luego dijeron hasta luego o volvieron a casarse y luego se separaron. Pero ¿qué hacen las que de verdad no pueden? No pueden decir en este libro, yo rompo como este libro, yo rompo y voy a hacer lo que yo quiero, porque no es cierto, porque hay un mundo alrededor, porque hay imposibilidad de tener patrimonio, porque hay pobreza, porque hay falta de cultura, por lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo nosotros jalamos a que todas esas mujeres también puedan hablar como ella, que es precioso escucharla hablar? Yo digo, No, y la es el libertad, triunfo deberías de de mi ver. generación, es el triunfo de mi lucha, ¿no? Claro, y llevar a cabo lo que tiene que ver con nuestras propias decisiones de vida. En ese sentido, una fortuna ciudadana. A mí no me resta más que agradecer a los autores que el día de hoy han estado aquí con nosotros. Abel, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por recordar los tiempos de la prepa. Me da gusto que sigas trabajando en esto. Muy amable, querido Abel. Juana Inés, de verdad, muchísimas gracias por Muchas estar gracias con a ti, nosotros. Lalo, como siempre. Sara, ha sido un gustazo, de verdad, qué placer, muchas Yo gracias. te agradezco a ti y te repito, a la compañía maravillosa con la que me diste oportunidad de conversar. Fíjense qué maravilla, 3 ideas para un país, nos quedamos cortos, millones de ideas para conformar este que es el más querido, el país amado, el nuestro. Por hoy es todo. Le agradezco a los autores que nos firmen, por favor, los libros que vamos a regalar a nuestros televidentes y a ustedes. La invitación para que nos acompañen la semana entrante en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Por hoy es todo y muchas gracias.